Si tu carbonara parece revuelto, no le falta nata. Le sobra calor. Y hay una señal muy clara que aparece justo antes de que se rompa. Cuando aprendas a verla, ya no vas a cocinar carbonara a ciegas. Esto pasa incluso cuando sigues la receta. Usas huevo, usas queso, fríes la grasa, cueces la pasta y aún así, al final la salsa se parte. Pero la carbonara no se corta al final, se corta antes, en el momento exacto en que el huevo recibe más calor del que puede obedecer. Por eso la nata parece una solución. No porque seas torpe, no porque no sepas cocinar. Es que la nata tapa muy bien el desastre. Cubre la sequedad, suaviza los grumos, hace que todo parezca más cremoso, pero no te enseña qué se rompió. Y ahí está la diferencia. Una cosa es tapar una carbonara cortada, otra es entender por qué se rompió. La carbonara no es una lista de ingredientes. Es un equilibrio. El huevo da cuerpo, el queso pone sal y estructura, la grasa lleva sabor, la pimienta corta y el agua de cocción decide si todo se une o se separa. Por eso puedes usar buenos ingredientes y fallar igual, porque el problema no siempre está en lo que echas, está en cómo se encuentran. El fallo suele empezar antes de añadir el huevo. Empieza en una sartén que sigue demasiado caliente, en una pasta que sale hirviendo, en una grasa que todavía guarda fuego, en un queso que entra sin margen. Todo parece listo, pero en realidad has construido una trampa de calor. Y cuando el huevo entra ahí, no está formando una salsa, está intentando sobrevivir. Aquí se rompe. No cuando ves trozos grandes de huevo. Ahí ya es tarde. Se rompe un poco antes. Primero, la salsa deja de brillar. Después, se espesa de golpe. Luego aparecen puntitos pequeños, como arena amarilla pegada a la pasta. Eso ya no es una salsa ligando, eso es huevo cuajando. Y cuando el huevo cuaja, deja de envolver, se queda agarrado en trozos. La corrección no es remover más fuerte, tampoco es echar más queso, ni apagar tarde y confiar. La corrección es bajar la agresión. Fuera del fuego no significa frío, significa control. La pasta conserva calor, la grasa conserva calor, la sartén conserva calor. No todo puede estar gritando a la vez. Por eso el huevo entra fuera del fuego. Por eso se mueve con paciencia. Por eso el agua de cocción entra poco a poco. No estás enfriando la carbonara, estás dándole una temperatura que pueda obedecer. El agua de cocción no es agua. Lleva sal, lleva almidón, lleva algo de la pasta dentro. Cuando entra bien, no hace sopa, hace camino, afloja el queso, ayuda a mover la grasa, le da al huevo espacio para envolver. Pero si entra demasiada, lava la salsa, y si no entra nada, todo se queda seco. Por eso no mires solo la cantidad, mira el brillo. Esta es la señal. Una carbonara bien ligada no parece líquida, no parece pesada, no deja un charco en el plato. Abraza la pasta, se mueve, pero no se escapa, brilla, pero no chorrea. Y cuando levantas la pasta, la salsa viene con ella. Si se vuelve mate, si se apelmaza, si aparecen puntitos, para. No necesita más fuego, necesita menos violencia. Por eso, cuando la carbonara funciona como debe, la nata no es necesaria. No porque haya que señalar a nadie, no porque cocinar en casa sea un examen, sino porque el huevo, el queso, la grasa y el agua de cocción ya pueden construir una salsa, pero solo si no lo rompes con calor. La tradición no está ahí para presumir, está protegiendo una textura. La carbonara no se arregla al final, se decide antes. En la sartén que apartas, en el agua que guardas, en el queso que rayas fino, en el momento en que dejas de meter fuego. No falla aquí, falla antes. Y ahora ya sabes qué mirar.